Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? Dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Hermanos, les advierto desde ahora que les voy a predicar algo que quizás no le agrade a muchos. Y la razón por la que digo esto es porque una gran realidad es que no todos nosotros asistimos a la iglesia por diferentes motivos. Algunos asisten a la iglesia porque desean negociar con Dios. Piensan cosas como, si tú me concedes esto, yo te prometo que yo voy a asistir a la iglesia, que yo voy a hacer esto y que voy a hacer lo otro. Algunos asisten a la iglesia porque desean cumplir con un compromiso que han hecho, quizás con una amistad, con un familiar. Hay muchos que asisten a la iglesia por curiosidad, piensan cosas como, vamos a ver qué pasa ahí. Porque me están hablando de esto, vamos a ver si es verdad lo que me están diciendo. Algunos asisten a la iglesia porque desean ver y escuchar a un pastor famoso o de renombre. Y es por eso que vemos como arenas deportivas, salas de conciertos y grandes salones se llenan a lo máximo por personas que van a ver a alguien que ha alcanzado gran fama. También tenemos a todos aquellos que asisten a la iglesia porque están enfermos y desesperados. Y han escuchado que en la iglesia suceden milagros, porque en la iglesia de Dios suceden milagros. Amén. Los milagros todavía suceden, personas son sanadas. Y han escuchado de estas cosas y empiezan a asistir a la iglesia porque quieren recibir un milagro, quieren ver una señal. Estamos hablando de todos aquellos que están en busca de estas cosas, milagros. Y no podemos olvidarnos de los religiosos, ya que existen muchos que asisten a la iglesia por religiosidad. Religiosidad. Es decir, piensan que porque vienen a la iglesia semana tras semana, porque no se pierden un servicio, pues hagan lo que hagan, todo está bien y Dios los va a aceptar. Otros que, es que yo tengo un ministerio y asisten a la iglesia por el compromiso del ministerio. Y pudiera continuar las diferentes razones por las que muchas personas asisten a la iglesia. Pero la realidad es que nada de lo que les he mencionado debería ser lo que nos motiva a asistir a la iglesia. Así que la pregunta que debemos hacernos en el día de hoy es, ¿qué me motiva a mí para asistir a la iglesia? ¿Qué me motiva a mí para asistir a la iglesia? Y para encontrar la respuesta a esta pregunta vamos a pasar a Lucas capítulo 7 y vamos a leer del 24 al 28. Lucas capítulo 7 del 24 al 28. Vamos a explorar esta pregunta. ¿Qué me motiva a mí para asistir a la iglesia? Amén. Y la palabra de Dios nos dice así. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de Juan a las multitudes. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido de ropa delicada? He aquí los que llevan ropas lujosas y viven en placeres están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es aquel de quien está escrito, he aquí envío a mi mensajero delante de tu rostro, quien preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Y ahora bien, como acostumbro decir, para tener un mejor entendimiento del mensaje que el Señor tiene para nosotros esta noche, nos será necesario hacer un repaso de historia. Y lo primero que debemos saber es que estos versículos son el testimonio de Jesús acerca de Juan el Bautista. También debemos saber que en este punto de la historia Jesús ya había hecho varios milagros.
Por ejemplo, había sanado al siervo del centurión, había resucitado al único hijo de la viuda de Naín y sanó a muchos de enfermedades, de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y debido a estas señales, su fama se esparcía por todos los lugares. Pero aunque su fama se extendía con cada día que pasaba, todavía existían muchos que dudaban de que él fuera el Mesías. Hermanos, y esto incluye al mismo Juan el Bautista. Y digo esto porque en el Evangelio de Lucas encontramos que cuando Juan el Bautista escuchó acerca de las señales y los prodigios que el Señor estaba haciendo, él envió a sus mensajeros al Señor para que le preguntasen. Él envió a sus mensajeros para que le preguntasen, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Fíjense bien, a pesar de que habían visto todas estas cosas, bueno, Juan no lo vio porque él estaba en la prisión, pero a pesar de que había oído de todas estas cosas y que habían sido testigos muchas personas de estas cosas, todavía existía duda. Pero vemos que el Señor le contestó de manera contundente para que no quedase duda alguna en ellos. Porque cuando ellos cuestionaron a Jesús, en ese preciso momento, escuchen bien, Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias y expulsó espíritus malignos y devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y lo que han oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Y las palabras claves aquí son, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. En otras palabras, Dios bendice a los que no dudan de su palabra. A los que no dudan del poder, majestad y misericordia de nuestro Señor. Amén. Así que ya tenemos un trasfondo de lo que estaba sucediendo ahora. Vamos a proceder ahora con nuestro estudio bíblico de hoy. Y como les indiqué al inicio, los versículos que estamos explorando esta noche son el testimonio de Jesús acerca de Juan el Bautista. Y en ellos encontramos que el Señor le preguntó al pueblo que le seguía, después que él respondió a los mensajeros de Juan. Y en estos versículos encontramos que el Señor hace 3 preguntas que nos revelan la respuesta a nuestra pregunta. ¿Cuál fue nuestra pregunta? ¿Qué me motiva a mí a asistir a la iglesia? ¿Qué me motiva a mí? Y lo primero que vemos aquí es que el Señor pregunta a este pueblo, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Qué pregunta más rara, ¿verdad? Pero hermanos, vamos a meditar brevemente en esta primera pregunta y preguntémonos, ¿qué representa una caña sacudida por el viento? Una caña sacudida por el viento representa la conformidad que un gran número de cristianos y personas en general han adoptado en nuestros días. Y esto es algo que no debería ser, ya que la palabra de Dios en Romanos 12:2 nos dice claramente, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero muchas personas se conforman a las cosas del mundo. Bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, y empiezan a participar de las cosas del mundo. Sin embargo, esta advertencia está bastante clara, amén. ¿Cuándo dice que está bastante clara? Pero ha caído en oídos sordos de muchas personas. Y digo esto porque hoy en día no es muy difícil encontrar, como la mayoría de los mensajes predicados. Les dije que no le iba a gustar esta prédica.
Pero la mayoría de los mensajes predicados de los púlpitos de las iglesias, o las supuestas iglesias, especialmente las mega iglesias, son mensajes que se han ajustado para agradar al hombre, en vez de llamar al pecador al arrepentimiento, para que el hombre agrade a Dios. En otras palabras, al igual que una caña se dobla con el viento, existen numerosos predicadores que no predican con consistencia la verdad de Dios. Existen numerosos predicadores que se rinden a las circunstancias que les rodean, dejan de predicar la verdad de Dios y se dedican a predicar mensajes populares. Mensajes populares. Mensajes que agradan los oídos de las personas. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque la verdad de Dios puede causar que un sitio se vacíe. La verdad de Dios puede causar que un sitio se vacíe. ¿Y por qué? Hermano, porque la verdad de Dios no tolera pecado. Al pecado se le llama pecado. Esa es la verdad de Dios, es blanco y negro. O estás con Él o no estás con Él. No hay otra. La verdad de Dios llama las cosas por lo que son, y esto es exactamente lo que Juan el Bautista predicaba. Fíjense cómo esto queda bien ilustrado en Mateo 3, del 7 al 8, que nos dice así. Pero cuando Juan vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Fíjense, palabras un poquitico fuertes, ¿no dirían ustedes? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venida? Produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y como todos sabemos, los fariseos y los saduceos representan a los dos grupos religiosos más influyentes de ese entonces. Ellos representan a los que, según cabe suponer, estaban correctos ante los ojos de Dios. Pero Juan el Bautista les llamó, ¿qué? Generación de víboras. ¿Y por qué les llamó así? Les llamó así porque él conocía la hipocresía y la maldad de ellos. Y este mismo sentimiento fue repetido por el Señor en Mateo 12:34, cuando se dirigió a ellos diciendo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que despierta que tienes a todos y dile: oye, la verdad de Dios no es popular. La verdad de Dios no es popular, hermanos. Porque la verdad de Dios nos llama a cambiar por completo. La verdad de Dios no tolera el pecado, y eso es algo que queda bien, pero bien expresado por el salmista en el Salmo 5:4, que nos dice así: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Pero esto es algo que muchos no están dispuestos a aceptar y o no logran entender. Y digo esto porque la mayoría de las personas quieren escuchar y aceptan con ligereza que pase lo que pase, hagan lo que hagan, no te preocupes, que Dios está contigo. Eso es lo que se está predicando hoy en día. No te preocupes, Dios está contigo. Pero te digo, Dios no habita en el pecado. Dios no acompaña a aquellos que perseveran en conducir su vida fuera de su voluntad. Y esto es algo que queda claro, pero extremadamente claro en Hebreos 10, el 26 al 27, que nos dice así: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda, escuchen bien, horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Hermanos, y es por eso que ahora debemos preguntarnos, ¿por qué hemos asistido a la iglesia esta noche? ¿Por qué hemos asistido a la iglesia esta noche? ¿Hemos asistido a la iglesia para escuchar un mensaje que nos haga sentir mejor? ¿O un mensaje que nos haga ser mejor? Porque hay una gran diferencia entre una cosa y otra. La realidad es que ninguno de nosotros necesitamos escuchar mensajes que nos hagan sentir mejor, pero que nos alejen de la voluntad de Dios. Porque ¿qué estamos ganando? Lo que todo cristiano necesita escuchar son mensajes que nos edifiquen y que nos hagan despertar y regresar a la voluntad de Dios para que podamos ser mejores personas de lo que somos. Porque todos aquí necesitamos ser mejores personas de lo que somos, por muy bueno que tú te pienses que tú eres. Todos necesitamos ser mejores personas. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, yo quiero ser mejor. Continuando con nuestro estudio, leemos que el Señor dijo así: ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido de ropa delicada? He aquí los que llevan ropas lujosas y viven en placeres están en los palacios reales. Como les dije al inicio, existen numerosas razones por las que muchos asisten a la iglesia. Y una de ellas es porque desean ver o escuchar pastores famosos y de renombre. Y es aquí exactamente donde se aplican estas palabras del Señor. Pero antes de proceder, deseo hacer una aclaración. Con lo que les voy a decir no estoy diciendo ni implicando que todo pastor famoso o de renombre es malo. Yo sé que existen numerosos siervos de Dios que predican la palabra de Dios sin adulterar. Pero igualmente sé que un gran por ciento de los supuestos hombres de Dios no predican la verdad. No predican un mensaje de arrepentimiento. Lamentablemente existen numerosas iglesias hoy en día que lo único que se promueve es un evangelio de sanidad, prosperidad y aceptación social. Pero este no es el evangelio que nosotros estamos llamados a predicar. No es el evangelio que estamos llamados a seguir. ¿Qué evangelio estamos nosotros llamados a predicar y seguir? En Colosenses 2, del 6 al 10 encontramos que se nos dice así: por tanto, de la manera que han recibido a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. ¿Y cómo podemos decir que vamos a andar en Cristo si estamos en pecado? Es imposible andar en Cristo y andar en pecado. Pero el desgaste o destrucción de la verdad bíblica y la sana doctrina producido por la fricción continua y violenta por parte de este mundo, ha producido que en numerosas congregaciones se predique un evangelio aguado, un evangelio sin sustancia, un evangelio sin firmeza. En otras palabras, existen muchos creyentes que han sido engañados por medio de filosofías y tradiciones de hombres. Tradiciones y filosofías que solo sirven para socavar la palabra de Dios y alejar a la humanidad de Él. Lamentablemente existen muchos creyentes que no solo han escuchado un evangelio corrupto, sino que se lo han creído por completo. Se lo han creído por completo. Y cuando lo hablamos, dice que lo que estamos mal somos nosotros. Muchas personas han asistido y están en lugares donde se predica y se enseña lo que el hombre opina o lo que él es más. Mira,
lucrativo. Existen numerosos supuestos hombres de Dios que predican para atraer a las personas y aumentar la membresía de una congregación. De esta forma, ¿hacer qué? Llenar sus bolsillos, ¿no? Tener más ganancia. En vez de llamar al pueblo al arrepentimiento. No te preocupes que si tú diezmas, Dios te perdona. No, no, no. Dile que tienes al lado. Oh, se está poniendo malo esto. Hermano, tan parece que a todos estos predicadores, hombres de Dios, se les ha olvidado las palabras de nuestro Señor, como encontramos en Lucas 15:7, que nos dice así: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lo que el pueblo de Dios necesita escuchar es predicación de arrepentimiento, porque necesitamos acercarnos a nuestro Dios. A muchos se les ha olvidado, escogen ignorar estas palabras. Que tenemos que llamar al pecador al arrepentimiento. ¿Por qué? Por la avaricia, por los celos, por la... Es triste verlo. Conversaba yo con un pasajero el otro día. Y yo no sé ni cómo cayó la conversación. Ustedes saben, en mi trabajo de Uber. Y no sé cómo fue que cayó la conversación, pero yo le dije que era pastor de una iglesia. Me dijo, pastor de una iglesia. Manejando Uber, si todos los pastores tienen un dinero, que eso es. Así mismo, hermanos. Le ministré los 15 minutos que estuvo conmigo. Le di una tarjetita a la iglesia, pero no lo veo aquí hoy. Dios sabrá qué hace. Pero hay muchas personas que esa es su manera de pensar. Esa es su manera de pensar. No, pastor, ese es un vividor. No, ese está... Bueno, hasta ahora hemos explorado las razones que no deben motivarnos para asistir a la iglesia. En otras palabras, hemos visto que nuestra motivación no debe ser que asistimos porque deseamos solamente escuchar mensajes que nos agradan, bonitos, porque escuchar la música bonita, no. Hemos visto que nuestra motivación no debe ser porque deseamos escuchar un predicador famoso o de renombre, quienes en la mayoría de los casos promueven falsedades y un evangelio social. Y es por eso que siempre debemos tener muy en mente lo que encontramos en 1 de Juan 4:1, porque en muchas ocasiones nos llaman nuestras amistades, porque todos aquí tenemos amistades cristianas, y nos invitan a un evento en una iglesia o en su iglesia, o para que escuchen a este predicador y para el otro, pero tenemos que prestar atención a lo que estamos oyendo, tenemos que prestar atención, escuchar el mensaje que se está predicando, porque en muchas ocasiones es un mensaje que nos aparta de la presencia de Dios y no nos acerca a la presencia de Dios. Y es por eso que tenemos que hacer, como dice 1 de Juan 4:1, que nos dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero pastor, ¿cuál debe ser nuestra motivación? La respuesta a nuestra pregunta la encontramos en las palabras del Señor cuando leemos: entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Ese es aquel de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu rostro, quien preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Hermanos, para entender bien lo que el Señor está diciendo y nos dice a nosotros hoy, debemos entender bien lo que Juan el Bautista estaba predicando. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? La respuesta a esta pregunta está en Marcos 1:4, que nos dice así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba. Dile que tienes al lado: predicaba. El evangelio de arrepentimiento para perdón de pecados.
Dile a la persona que tienes a tu lado, Juan predicaba el arrepentimiento. El que tiene atrás no se entera, dile, oye, es contigo esto. Hermanos, la realidad de todo es que el pueblo de ese entonces no era tonto. Amén. No eran tontos. Ellos sabían que existía corrupción e hipocresía en los líderes religiosos. Y esta corrupción y hipocresía fue revelada por el Señor un poco después, como encontramos en Mateo 23, del 27 al 28, que nos dice así. ¡Ay! ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque son semejantes a sepulcros blanqueados que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda impureza. Así también ustedes a la verdad por fuera se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Dile que tienes al lado, ¡ay! Hermanos, así que muchos dentro del pueblo de Dios ese entonces sabían o reconocían que existía la necesidad de un arrepentimiento, y es por eso que iban en busca de Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista estaba claro y conciso. El mensaje de Juan el Bautista producía convicción, y este es el mensaje que todos debemos buscar escuchar. Esta es la razón que nos debe motivar para asistir a la iglesia. Escuchar la palabra de Dios sin adulterar. A escuchar la palabra de Dios sin aguar. ¿Para qué? Para que produzca en nosotros la convicción que nos conduce al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento de nuestros pecados es lo único. Escuchen bien. Es lo único que nos acerca a la voluntad de Dios. El arrepentimiento de nuestros pecados es lo único que producirá las bendiciones de Dios en nuestra vida. Pastor, yo no creo eso. No, no me lo crean a mí. Créanlo en la palabra. Crean en la palabra, porque segunda de Crónicas 7:14 nos dice de esta manera: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El arrepentimiento de nuestros pecados es la fórmula para conseguir todo lo que anhelamos y todo lo que necesitamos. Y lo que debemos y tenemos que anhelar en todo momento es que llegar y permanecer ante la presencia de Dios. Ya con esto voy a concluir. Como les dije, existen muchos que piensan que pueden continuar vidas pecaminosas, que pueden continuar viviendo desenfrenadamente, y porque vienen a la iglesia 1 o 2 veces a la semana, o porque ocupan una posición en el ministerio, en la iglesia, todo está bien. Pero te digo en el día de hoy, te equivocas. Te equivocas. Fíjense bien cómo esto es algo que el apóstol Pablo les dejó saber claramente a la iglesia en Roma, cuando les dijo: ¿qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? ¡Claro que no! Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? Pero debemos preguntarnos, ¿por qué existen tantas personas que piensan de esta manera? Que piensan de que no, yo porque asisto, yo porque hago, todo está bien. Existen dos razones que causan esto. La primera razón es que existen muchos que no quieren escuchar la verdad de Dios. Simplemente no quieren escuchar la verdad de Dios, porque la verdad de Dios hay veces que pica.
Y no quieren escuchar la verdad de Dios, sino que prefieren escuchar lo que agrada a sus oídos. En otras palabras, cristianos que han permitido ser engañados por las mentiras del diablo, quien es el padre de toda mentira, y que han inspirado a estos supuestos siervos que predican un evangelio falso, que predican fábulas y mitos. Inventan las cosas, yo no sé ni cómo las personas se lo creen. Y esto es algo que el apóstol nos advierte claramente en su segunda epístola a Timoteo cuando le dijo: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. La segunda razón por la que muchos piensan de esa manera y por la que muchos cristianos se alejan de la voluntad de Dios es porque existen muchos que rehúsan reconocer sus propias faltas y errores. En otras palabras, se creen más cristianos que Cristo. No me miren así. Existen muchos en la iglesia que piensan que no hacen nada mal, que piensan que no tienen que arrepentirse de nada, que piensan que no tienen que cambiar. Pero la realidad del caso es que a diario todos aquí le fallamos a Dios. Algunos lo hacemos conscientemente y otros inconscientemente. Pero a diario todos le fallamos a Dios. ¿Piensan que me equivoco? Bueno, entonces escuchen lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, que nos dice así: por cuanto todos pecaron. Y quiero que miren bien la palabra esta aquí, todos. En cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora pregunto nuevamente, ¿qué has venido a buscar a la iglesia? ¿Has venido en busca de un mensaje que te aliente a continuar una vida de pecado? ¿Has venido en busca de un predicador elocuente y de renombre? Te digo que si has venido hoy a este lugar en busca de cualquiera de estas dos cosas, siento informarte que te has equivocado de lugar. Te has equivocado de lugar. Porque aquí no se predica un evangelio aguado o social. Aquí se predica la palabra de Dios sin adulterar. Aquí no se predica un evangelio de prosperidad. Aquí se predica la verdad y solo la verdad de Dios. Aquí no se predican las falsedades. Aquí se predica el arrepentimiento. A través de las preguntas que hemos explorado en el día de hoy, Jesús nos insta a que descubramos lo que nos motiva a asistir a la iglesia. A través de las preguntas que hemos explorado en el día de hoy, el Señor nos ha revelado que lo que realmente debemos buscar es escuchar mensajes que nos hagan reflexionar, que nos den convicción, para que nos demos cuenta de nuestro verdadero arrepentimiento y para que nos demos cuenta que todo descansa en Él. Así que ahora los dejo con una pregunta. ¿Qué saliste a ver? Amén. Gloria a Dios.